Son ya las 13:45 de este lunes 19 de octubre. Muy buenas tardes. Arrancamos esta semana en Atlántico Noticias hoy con la mirada puesta desde Canarias a Bolivia, un país que acaba de vivir una cita electoral crucial tras un año de mandato interino. De momento los resultados no son definitivos, pero sí que apuntan a un claro ganador, Luis Arce, el candidato socialista del partido de Evo Morales, que ha ganado con contundencia a su principal opositor, que es Carlos Mesa. El recuento definitivo aún va a tardar, pero si se mantienen los datos no habría que ir a una segunda vuelta. En un momento vamos en directo hasta Bolivia. Y miles de personas salieron a las calles estas en Santiago de Chile y lo hicieron un año después de las mayores protestas desde el fin de la dictadura. Y de nuevo, Miguel Vega, ha habido incidentes. Sí, 2 iglesias fueron saqueadas y posteriormente incendiadas por un grupo de violentos según las autoridades del país, pero fueron incidentes puntuales. Según el gobierno, la manifestación se desarrolló de forma pacífica entre los 25.000 manifestantes que pedían mayor igualdad y reformas estructurales en el país. Todo comenzó justo hace un año cuando varios grupos de estudiantes se manifestaban por el incremento del precio del billete. A estas manifestaciones se conocen en Chile como estallido social. Bueno, y el mundo sigue sobrecogido por la muerte de un profesor de secundaria en Francia, asesinado por un individuo pocos días después de haber enseñado en una clase sobre libertad de expresión unas caricaturas de Mahoma. Isiar Pérez, ha habido manifestaciones y protestas. Así es, continúa la tristeza y la impotencia en las calles de Francia, después, como bien dices, de un atentado a Samuel Paty, profesor de historia, que en una de sus clases de libertad de expresión mostraba una caricatura de Mahoma. Minutos de silencio, flores y pancartas con un "yo soy profesor" reclaman una mayor protección a la libertad de expresión. Más cuestiones que abordamos hoy en Atlántico Noticias. Miraremos a Madrid porque también en otras localidades españolas, aparte de Madrid, se encuentran con restricciones debido a la evolución de la COVID-19. Madrid sí que comienza su segunda semana en estado de alarma, sin definirse aún los criterios que se van a seguir en adelante. Otras 55 poblaciones tienen restricciones perimetrales. Y de nuevo, centenares de personas han salido a las principales calles de Londres para protestar por las medidas restrictivas que impone también el gobierno de Johnson para contener la pandemia. Pese a todo, no se descarta imponer medidas aún más duras. Y van a haber imágenes también de un asalto en Brasil, 2 ladrones que entraron y obligaron a los empleados a tumbarse en el suelo. Los ladrones cogen el dinero de la caja y luego pues echan alcohol en gel a los empleados, llegando a amenazar con quemarlos. Luego se lo contamos. Y también estamos pendientes de un terrible incendio que sigue asolando Colorado en Estados Unidos. Pese al esfuerzo ingente de los bomberos, son 70.000 hectáreas arrasadas por el fuego, que sigue con varios frentes. Y en la frontera de Paraguay hay un lago de enorme valor y que va camino de desaparecer por la inacción de las autoridades, según denuncian los ecologistas. Ya una negligencia de una empresa lo tiñó así de rojo y ahora la sequía está acabando con esta laguna. Luego lo vemos. Y también aquí en Canarias estamos muy pendientes de la evolución de la borrasca, se llama Bárbara, que se encuentra en formación en el Atlántico y que se dirige a la península. Ahí se ve desde el satélite. Llega con un frente frío, lluvias y no se descartan tormentas aquí en Canarias. Luego se lo contamos con más detalle. Bueno, vamos a mirar a Bolivia, como les decíamos, porque aún los resultados no son completos, digamos, pero Luis Arce, en este momento el candidato del partido Movimiento al Socialismo, habría ganado ya las elecciones con un 52% de los votos. Movimiento al Socialismo. El segundo candidato a la presidencia, que es Carlos Mesa, tan solo ha logrado el 31%. Si se confirman los resultados, no sería necesaria una segunda vuelta, como sí que apuntaban a priori las encuestas. El expresidente Evo Morales ha celebrado el triunfo del candidato de su partido, lo ha hecho desde el exilio, unos comicios que se han celebrado sin incidentes destacados en el país. Pues vamos a ver cómo se analizan los datos desde ese país y tenemos esta tarde con nosotros a Fabiola Chambi, que es corresponsal de La Voz de América desde Bolivia para la Alianza Informativa Latinoamericana. Un saludo desde Canarias, Fabiola. ¿Cómo están? Ante todo queríamos ver cómo se leen estos resultados. Ya se da por hecho que hay nuevo presidente que pertenece al que fuera el partido de Evo Morales, ¿no?
Así es, ha sido una jornada muy complicada porque además se ha desarrollado en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y estos resultados, que hay que recalcar, no son oficiales. Sin embargo, nos dan un pantallazo de cuál ha sido la decisión, cuál ha sido la preferencia de los electores bolivianos en estos comicios. Dan como ganador al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Recién, muy entrada la madrugada de este lunes aquí en Bolivia, se han dado a conocer estos resultados de dos encuestadoras que fueron las habilitadas por las autoridades electorales y que fueron difundidos en medios locales. Con este resultado, que repetimos, es simplemente de conteo rápido y no oficial, prácticamente ya no se estaría llegando a una segunda vuelta, como habían anunciado, habían previsto algunos analistas durante todo este proceso electoral. ¿Y cuál puede haber sido la razón, Fabiola, para que la victoria haya sido tan clara frente a lo que se pensaba a priori? Creo que es un resultado muy sorpresivo porque en todo caso los ciudadanos, los sondeos de percepción que se habían realizado anteriormente daban una probabilidad para llegar a un balotaje. Sin embargo, creo que ha jugado muchísimo el tema de la pandemia, la gestión que ha realizado el gobierno interino, también esta disputa de los votos entre los candidatos de oposición que no han podido lograr establecer un frente común para disputarle el poder al Movimiento al Socialismo, que recordemos es en este momento el partido más sólido de Bolivia, que está respaldado por el expresidente Evo Morales desde Argentina. Y ya para concluir, Fabiola, se pone fin ya a un año de gobierno interino y, como has apuntado, en medio de la pandemia, ¿qué le viene por delante al nuevo gobierno? Pues yo creo que es un gobierno con muchos desafíos. De hecho, ya la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, ayer emitió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación para el Movimiento al Socialismo, y lo que se espera en todo caso es que el país, Bolivia, pueda lograr mejores días, porque hemos sido muy golpeados por la pandemia y también por este año en que se ha generado muchísima inestabilidad debido al conflicto político y social que nos dejó el 2019 con la anulación de las elecciones y varios enfrentamientos, una convulsión de la que todavía los bolivianos tenemos mucha memoria con eso. Bueno, pues estamos pendientes de los resultados definitivos. Le agradecemos a nuestra compañera Fabiola Chambi pues que nos haya hecho esa crónica en directo desde La Paz, en Bolivia. Buenas tardes desde Canarias. Buenas tardes. Un problema de sonido, pero hemos podido escuchar perfectamente esa crónica de nuestra compañera. Y hoy otras elecciones a las que mira el mundo, las presidenciales de Estados Unidos del 13 de noviembre, nada ya. Tanto el candidato Biden como Trump continúan con sus mítines por los diversos estados. Ayer el candidato demócrata se fue a Carolina del Norte, allí se encontró con los votantes, dio un discurso donde atacó a Donald Trump por su gestión de la pandemia. También presentó un proyecto de empleo, también planes de sanidad universal focalizados en conseguir el voto afroamericano. Esto es Nevada. El candidato republicano dijo que su rival va a cancelar las Navidades si gana las elecciones. También Trump aseguró que Biden hace mal en escuchar a los científicos, así lo dijo, y afirmó que la economía del país va como un cohete. Unas 5.000 personas acudieron a este mitin. Uno de los estados clave para las elecciones es Florida, y el voto latino, ya saben, será decisivo. El Centro de Investigaciones Pew estima que 32 millones de hispanos serán elegibles para votar en Estados Unidos. Y según la analista política Mercedes Bello, las principales encuestas se mantienen firmes respecto a los motivadores del electorado hispano. El problema migratorio, el problema del aumento del salario mínimo y el problema de servicios de salud. Los hispanos representan por primera vez el bloque de votantes minoritario más grande del país. Tan solo en Florida representan alrededor del 20%. La especialista también aludió a una encuesta de la cadena NBC News Marista, en la que el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden estarían empatados en Florida con el 48%. Según Richard Mojica, el presidente Trump es la mejor opción. Yo no quiero un gobierno o una mentalidad que a mí me quiera controlar lo que yo quiero hacer con mi finanza. Los 29 votos electorales que recibirá el ganador en Florida podrían definir quién se queda en la Casa Blanca. La analista considera que la pandemia podría incentivar la participación de los hispanos. Si el gobierno hace una política correcta, yo voy a tener salud. Si el gobierno hace una política incorrecta, yo estoy corriendo el riesgo de perder la vida. Realmente nuestra salud y nuestro bienestar depende de la política gubernamental.
Y en Guinea también ha habido elecciones muy importantes para ese país, que llevaba varios meses en medio de protestas. Desde bien temprano se veían ya colas en los colegios electorales. Hay 12 candidatos, son los que se presentaron a la presidencia. Entre ellos el actual presidente, Condé, que se presenta tras modificar la Constitución. Una reforma que le permite renovar por tercera vez el mandato. Todo apunta, de hecho, a que Condé será reelegido. Los resultados se van a conocer, según la Comisión Electoral, en los próximos 3 días. Vamos a mirar lo que ocurre en Chile, en su capital en concreto, porque ha habido protestas, disturbios justo en el aniversario de esas manifestaciones que durante meses se vivieron, especialmente en Santiago. Los manifestantes reclamaban igualdad de derechos. Y es solo una de las muchas consignas que se gritaban ayer miles de chilenos en la capital del país. Manifestaciones justo un año después de esas multitudinarias. Miguel, cuéntanos. Sí, un año se cumple de esas manifestaciones que se conocen en Chile como el estallido social. Varios grupos de estudiantes comenzaron a manifestarse denunciando el incremento del precio del billete de metro. Esto provocó que varios organismos sociales del país también se manifestaran pidiendo mayor igualdad dentro del país. 25.000 personas se manifestaron ayer en la capital, en Santiago de Chile, pidiendo reformas estructurales en el sistema de pensiones, también en la educación y en sanidad. Por cierto, una manifestación que se produce tan solo 7 días antes de un plebiscito que decidirá si se reforma o no la Constitución del país. Aunque según las autoridades fue una concentración pacífica, sí que vimos, Miguel, varios incidentes violentos, ¿no? Sí, aunque durante la mañana la manifestación se desarrolló de forma pacífica, durante la tarde varios grupos de violentos, según el gobierno, se manifestaron y cargaron contra los 40.000 agentes que había desplegado el gobierno para garantizar la seguridad. Estos grupos violentos también saquearon e incendiaron 2 iglesias del país, dejando imágenes impresionantes y columnas de humo que se podían ver desde varios puntos de la capital. Por cierto, 15 personas fueron detenidas y 18 agentes tuvieron que ser atendidas por el sistema sanitario. Dejamos Chile y miramos ahora a Europa, a Londres en concreto. Allí cientos de personas de nuevo volvieron a salir a las calles principales de la ciudad para protestar por las medidas anticoronavirus que puso en marcha hace unos días el gobierno británico. Son manifestaciones que desafiaron directamente esa orden de no reunirse más de 6 personas. Los manifestantes se los ven marcharon por las principales calles, mientras el gobierno de Johnson, a pesar de las protestas, estudian incluso endurecer con confinamientos las medidas adoptadas en ese país. Protestas estas en Argentina. La clase trabajadora pide al gobierno un aumento de los salarios, mejores condiciones y protección al empleo frente al impacto económico que también tiene ahí la pandemia. Denuncian que hay un 29% de desempleo y que media población está sumida directamente en la pobreza. Mientras en España 55 poblaciones están sometidas a confinamiento perimetral, así se denomina. Madrid sigue en estado de alarma a la espera de ver qué criterios se adoptan de aquí en adelante. Silvia Mascareño, cuéntanos. Sí, arranca la segunda semana de estado de alarma aquí en Madrid, con la mirada puesta en el miércoles, día que el Consejo Interterritorial de Salud podría fijar criterios comunes a todas las comunidades autónomas en función del índice de contagios y de su capacidad asistencial, mientras aquí en Madrid siguen las discrepancias con el Gobierno central, pero también en el seno del Ejecutivo madrileño entre PP y Ciudadanos sobre cuáles deben ser las restricciones que hay que poner en marcha para aplanar la curva, y es que siguen creciendo los contagios. En España rozamos casi 1 millón de casos, y eso a pesar de que repartidos por toda la península hay unos 60 municipios confinados. Y la carrera farmacéutica para conseguir una vacuna continúa. China ha confirmado que sus 4 candidatas siguen en su última fase. 2 de ellas, de hecho, dicen, estar listas antes de que acabe el año. El país asiático dice que generan muy buenos resultados de anticuerpos en los voluntarios. El gobierno chino empezará a vacunar al personal sanitario que ha estado al frente de la pandemia. Y mientras llega la ansiada cura, el mundo sigue recuperando la normalidad con estrictas medidas sanitarias. Esto es Arabia Saudí. Allí se ha abierto su mezquita en la Meca después de 7 meses cerrada. Los fieles han acudido a rezar bajo controles de temperatura, correspondiente distancia de seguridad y mascarillas.
Uno de los sectores más afectados por la pandemia comienza también a recuperar la normalidad. Esto es Río de Janeiro, y ahí ven las pistas de baile se convierten en esas zonas con pequeños cuadrados delimitados donde caben 6 personas. Se llaman cajas sociales y dicen que así garantizan la distancia de seguridad, una medida que los organizadores ven muy positiva para recuperar los espectáculos cumpliendo con los protocolos sanitarios. Vamos ya con otro asunto, porque esta mañana se ha producido una protesta frente al consulado de Venezuela aquí en Canarias. Más de 100 ciudadanos venezolanos, se lo hemos contado, llevan atrapados en Canarias, en Tenerife en concreto, desde que arrancara la pandemia, y muchos en situaciones muy complicadas. Así que vamos a hablar con el portavoz de un grupo de ellos, que es Jacobi Ainagas, que ya nos atiende. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Decimos que llevan ya mucho tiempo, hasta 8 meses. La mayoría de ustedes llegaron como turistas. La totalidad de los varados venezolanos acá somos turistas que vinimos a pasar un tiempo determinado, y por razón de la pandemia cerraron el espacio aéreo de Venezuela y no hemos podido retornar. Claro, y no ha habido manera en estos 8 meses de lograr un vuelo para poder regresar a casa, en tanto cuanto ustedes aquí pues no tenían, salvo familiares, la mayoría, los más afortunados, no tenían nada, ¿no? Sí, muchas personas vinieron sin tener familiares acá, otros tienen familiares, son diversos factores y situaciones distintas de acuerdo a cada persona. Y entonces, ¿qué fue lo que han hecho hoy después de ponerse delante del consulado venezolano? ¿Han logrado alguna respuesta? Efectivamente, tenemos más de 7 meses organizados, hemos acudido al consulado de Venezuela acá en Tenerife y han salido, desde que yo tengo conocimiento del grupo, 3 vuelos humanitarios desde Madrid, donde de acá de Tenerife han podido abordar casi 80 personas, pero todavía contamos y tenemos como 200 personas que aún permanecen acá en condición de varados. ¿Y qué explicación les dan desde el consulado o bien desde el gobierno venezolano? ¿Hay algún atisbo de que se pueda hacer realidad ese deseo que ustedes tienen de volver a casa? Hoy estuvimos en la sede del consulado y recibimos la información que están trabajando por más vuelos humanitarios donde podamos abordar esos vuelos. Sin embargo, debemos hacer referencia que en la península hay venezolanos igualmente varados de una mayor cantidad, y de acá de Tenerife hemos salido de 30, de 20, ese es el número de personas que hemos salido de acá cada vez que hay un vuelo humanitario para Venezuela. ¿Cómo se están organizando? Yo me imagino que el hecho de estar trabajando en esa especie de plataforma, se están ayudando unos a otros. ¿Cómo se están organizando? En tanto en cuanto ya decíamos que hay gente que no tiene siquiera ingresos para subsistir. Mira, cada realidad es distinta. Hay personas que pueden contar con recursos para mantenerse, otros tenemos familiares acá que nos ayudan a la manutención aquí. Otras personas también están siendo beneficiadas con instituciones ONG como Cáritas y instituciones benéficas que ayudan a las personas para sustentar el día a día, porque como somos turistas no tenemos acceso a la salud pública y tampoco tenemos acceso a un trabajo, a una labor. Una situación muy complicada, y si tenemos en cuenta lo que pasa en su país, también están, de momento ya usted ha señalado que lo único que se puede esperar es por un vuelo humanitario, porque siguen cerrados los aeropuertos en Venezuela, ¿no? Sí, desde el 12 de octubre hasta el 12 de noviembre formalmente se encuentra cerrado el espacio aéreo, y la única posibilidad que existe de que nosotros como venezolanos varados acá podamos llegar a Venezuela es a través de un vuelo humanitario. ¿Y tienen esperanza de que se produzca pronto, porque ya van camino de 8 meses en esta situación? La respuesta que recibimos hoy en el consulado es que están trabajando por un próximo vuelo humanitario, pero no tenemos fecha concreta. Pues esperemos que esto se solucione, porque ya decimos, son 8 meses en los que un grupo de más de 100 personas llevan varados, como ellos mismos dicen, en la isla de Tenerife sin poder regresar a casa, y eso que vinieron aquí como turistas. Suerte para todos ustedes. Gracias por atender a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a mirar afuera, más lejos de Canarias, porque llevamos días contándoles cómo muchos canarios viven la pandemia desde los más variados rincones del planeta. Hoy el viajero y periodista César Sar nos da los detalles de cómo se está dando esta situación, cómo se vive desde Ucrania.
La situación aquí es relativamente tranquila, el índice de afectados por cada 100.000 es bastante más bajo al que tenemos en España y a los turistas se nos permite venir a visitarles con una serie de condiciones. Si procedes de un país que está mejor aún que Ucrania, entras sin más. Si vienes de un país como yo, España, que tiene una tasa superior a la ucraniana, tienes que llegar con una PCR máximo 48 horas antes de la llegada y además portar un seguro que certifique que te cubre un evento por COVID. Pero la buena noticia es que si llegas sin la PCR y llegas sin el seguro, en la web pública del gobierno de Ucrania te puedes hacer un seguro por menos de 3 euros al día y en el propio aeropuerto te puedes hacer una PCR por menos de 30 euros y te la dan en las siguientes horas. A partir de ahí te puedes mover con libertad. La mayoría de la gente en Ucrania no utiliza la mascarilla porque tampoco es obligatoria, aunque sí es cierto que se la ponen para acceder a los espacios cerrados. Pero por la calle nadie la lleva, aunque yo sí la estoy utilizando. En este momento no, para hacerles este vídeo. Y bueno, me voy a despedir porque, por cierto, aquí en Kiev empieza a hacer un pelete espectacular. Bueno, los científicos estudian por qué en algunos casos personas que son dadas de alta de coronavirus al poco tiempo empeoran y pueden llegar hasta fallecer. Hay varios casos de este tipo que se han producido en Ecuador. Hace menos de un mes en el Hospital Quito IESUR se celebraba la recuperación del médico internista Jorge Flores, de 43 años, quien se contagió de COVID. Pasó en la unidad de cuidados intensivos 71 días. Con una gran sonrisa regresó a casa sin virus, pero a los pocos días falleció. ¿Cuántos años unidos, mijita? La madrugada de este jueves falleció también Jorge Villacreces. A sus 99 años superó el COVID después de haber permanecido varias semanas en cuidados intensivos. Salió de un hospital de Guayaquil. Incluso lo visitamos en casa junto a su esposa. Al parecer gozaba ya de buena salud, pero murió a causa de un paro respiratorio. Según Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica del Hospital Quito IESUR, existe una enfermedad aún en estudio post-COVID. Son síntomas de una viremia, que quiere decir como que sigue el virus ahí, ya no, en verdad ya no existe el virus, pero aún existe esta sintomatología. La tos puede causar fiebre, malestar, dolor de pecho, fatiga, ¿no es cierto? Se consumen los músculos porque estuvo acostado tanto tiempo, que puede producirse alguna otra cosa como embolias pulmonares. Por eso el médico señala que los pacientes que salen de las unidades de cuidados intensivos siguen siendo pacientes críticos y tienen que ser cuidados en casa. Los estudios sobre el long COVID continúan a nivel mundial. Los investigadores recomiendan que los médicos monitoreen el funcionamiento de los órganos de sus pacientes, incluso meses después de haber superado el virus. Vamos ahora a Francia porque continúa la conmoción por el atentado que acabó con la vida de un profesor que días antes se había mostrado unas caricaturas de Mahoma a sus alumnos. Lo hizo además en una clase de libertad de expresión. A las amenazas en las redes sociales siguió Isiar el atentado que le costó la vida. Así es, continúa la tristeza e impotencia en toda Francia después de lo que las autoridades consideran como un atentado terrorista que acabó con la vida de Samuel Paty, un profesor de historia que en sus clases, como bien dices, de libertad de expresión, mostró caricaturas de Mahoma. Miles de personas salieron a la calle este domingo con minutos de silencio, flores y también pancartas con un lema: yo soy profesor, en apoyo a este sector, y que recuerdan al Je suis Charlie, que homenajeaba también y que conmemoraba a la masacre en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo. Este miércoles se espera que en todo el país se le rinda homenaje nacional. Estoy aquí para defender la República y sus valores: libertad, igualdad, fraternidad y Estado laico. Todo está basado en la educación. No son los políticos quienes pueden cambiar las cosas. Hay que enseñar, educar, convencer a niños y adultos de que el mundo no puede seguir así. Vamos a mirar ahora a Brasil, esta vez a Sao Paulo. Allí las cámaras de seguridad de una oficina de una distribuidora de gas grabaron esta secuencia, la de dos ladrones que entran y obligan a los empleados a tumbarse en el suelo. Los ladrones cogen el dinero de la caja y después de registrar el lugar llegan a echar sobre los empleados alcohol en gel. Amenazan con quemar a estas personas. Minutos después de marcharse de la sala, los empleados se levantan aliviados porque no cumplieron con su amenaza. Y esto ocurrió en Colombia. Un ciclista que circula por una carretera, un vehículo a gran velocidad que trataba de adelantar a otro coche, termina por arrollarlo. El adelantamiento, esta zona está prohibido. El conductor del vehículo salió en su auxilio, afortunadamente resultó herido leve.
Esta imagen nos llega desde Colombia y un avión de la compañía EasyFly chocó contra una de las plataformas de embarque en el aeropuerto de Palo Negro, en Lebrija. En la pista van a ver cómo los operarios salen huyendo antes del impacto. La hélice, de hecho, quedó incrustada en la plataforma, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Fuentes del aeropuerto dicen que se investiga qué fue lo que provocó este accidente. Y hoy vamos a hablar de un evento que acaba de arrancar, lo ha hecho de forma virtual, como todos ya. Es el mayor evento, de hecho, sobre mapas inteligentes que hay en Europa. Y desde hace tiempo los sistemas de información geográfica y la elaboración de mapas con tecnología y datos se ha convertido en esencial para el trabajo y para el día de empresas y instituciones. Desde hoy y durante las próximas 5 semanas, 2.500 expertos, 800 empresas van a exponer de forma virtual los proyectos en los que el análisis de datos es crucial para luego tomar decisiones. A muchos no nos sonará de nada esto de los mapas inteligentes, pero convivimos ya con sus aplicaciones en el día a día, desde los transportes públicos hasta los sistemas de salud. Hoy tenemos con nosotros a Aitor Calero, que es responsable de tecnología e innovación de Esri, que organiza este encuentro. Aitor Calero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos por lo básico, porque ya decimos que mucha gente no sabe exactamente qué es un mapa inteligente cuando probablemente ya lo haya visto, ya lo haya usado, ya haya tenido ventajas de ellos, ¿no? Sí, por supuesto, todos hemos usado ya un mapa inteligente. Bueno, todos hemos usado un mapa alguna vez, aunque sea un mapa en papel, ¿no? Y por supuesto en nuestros dispositivos móviles también estamos muy acostumbrados a usar ya mapas, pero los mapas inteligentes que hacemos en Esri van un poco más allá porque incorporan también capacidades de análisis espacial, de hacer predicciones, de hacer modelos. Por ejemplo, los mapas que están detrás de nuestra redistribución de aguas, por ejemplo, de gas, pues usan tecnología de mapas inteligentes, donde no solo estamos viendo dónde están las cosas en un territorio, sino también podemos jugar un poco con los elementos de forma virtual, ¿no? Para saber pues dónde va a ir el flujo del agua, hacia dónde se va a desplazar un incendio, cómo va a ser el movimiento de personas en un centro comercial. Todo ese tipo de aplicaciones son las que forman parte de un mapa inteligente. Sí, en el fondo de todo están los datos. Cuando se habla de qué se hace con la ingente cantidad de datos que se tienen, una de las aplicaciones más efectivas están en este tipo de mapas porque se pueden llegar a tomar decisiones, por ejemplo, para que la gente lo entienda, que tengan que ver con la salud, ahora con la pandemia, de qué manera se puede aplicar toda esta gestión de datos a un mapa inteligente y que sirva para predecir o controlar cómo evoluciona la pandemia. Bueno, la primera aplicación, y ha habido muchísimos ejemplos durante la crisis del coronavirus, desde el inicio de la pandemia y desde que empezó a afectar a España principalmente, es simplemente ver dónde están las cosas, saber, por ejemplo, en qué distrito, en qué zona básica de salud, por ejemplo, habéis mencionado antes el caso de Madrid, ¿no? Pues saber eso, en qué zonas son las más afectadas. Poner esos datos en un mapa y visualizarlo da una impresión mucho más ajustada de por dónde se puede estar extendiendo la pandemia y por dónde hay que tomar medidas más quirúrgicas, ¿no? Pero de igual manera también se están utilizando mapas inteligentes para hacer trazabilidad de los contactos, es decir, sabemos que la epidemia se puede propagar por grupos, por agrupaciones de personas y por dónde se han movido esas personas, siempre que los rastreadores puedan coger esa información, obviamente, pues nos ayuda a dibujar un mapa de esos movimientos y también nos ayuda a gestionar mejor cómo el virus se está expandiendo, ¿no? Por eso estos días está teniendo lugar estas ponencias que son, en este caso, virtuales, en este evento que es de los referentes de toda Europa, y para que veamos pues cómo se pueden aplicar estos mapas, desde modelos de hábitos de consumo, dónde colocar un negocio determinado, cómo gestionar mejor los datos de los ciudadanos. Digamos que desde las administraciones públicas hasta empresas privadas pueden utilizar, de hecho lo hacen ya muchas de ellas que participan en las ponencias, ¿no? Así es, esta misma mañana hemos comenzado con este evento virtual. Ya ha habido casos de todo tipo, desde aplicaciones para gestión de incendios, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, a través del Servicio Geográfico del Ejército, la operación Balmis, ya ha utilizado estos mapas inteligentes para planificar las operaciones, y también incluso en el sector privado, ¿no? Ahora mismo estamos viendo que la pandemia tiene una afección clara en los comercios, en la hostelería, en diferentes industrias y sectores. Bien, pues con los mapas y con también información sociodemográfica podemos ser capaces de ayudar a estas empresas a reubicar, por ejemplo, los comercios, hacer un análisis inteligente de por dónde tienen que abrir nuevas tiendas. Ese tipo de decisiones son todas posibles gracias a
a estos mapas inteligentes, y durante esta conferencia, que en realidad se extiende durante un periodo un poco más largo, pues vamos a ir viendo estos tipos de usos, ¿no?, de los mapas. También tiene muchísimos usos. Ahora el turismo está un tanto parado, por así decirlo, en el mundo entero, pero se ha usado mucho para diferentes cuestiones que tienen que ver con el turismo, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, ha habido casos en la propia Canarias del uso de esta tecnología para la mejor gestión y ordenación de las playas, por las zonas de entrada a la playa, las zonas de salida, para evitar aglomeraciones. Igualmente se han hecho incluso aplicaciones móviles, por ejemplo en Palma de Mallorca, para controlar el propio aforo de las playas. No todas las playas son igual de grandes, no hay playas que son un poco más pequeñas, y el control de aforo de la playa para el control de aforo de la playa se han empezado a utilizar estos mapas, estas aplicaciones, y es algo que no se va a quedar aquí, que probablemente a futuro sean aplicaciones que se queden y evolucionen para dar más servicios sobre la propia aplicación y sobre la propia gestión de la playa, ¿no?, para hacerlas más seguras. Bueno, pues le agradecemos mucho a Aitor Calero, que es responsable de tecnología e innovación de ESRI, que son los organizadores de este macroevento, que nos haya atendido, que nos haya contado un poco mejor qué son este tipo de mapas que ya utilizamos en el día a día en la tecnología que aplicamos. Gracias, Aitor Calero. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar ahora de un incendio. Ya son más de 70.000 hectáreas que han sido arrasadas por unos incendios que afectan al estado de Colorado, en Estados Unidos. Las autoridades lo declaran ya desastre de emergencia local. Han tenido que ser desalojadas muchísimas personas por la cercanía de las llamas, por el humo. Los bomberos siguen trabajando para frenar uno de los incendios más devastadores que se ha producido en este estado. Y en Australia han comenzado a reforestar sus bosques tras los incendios que arrasaron 12.000 hectáreas este verano, y lo van a hacer con estos drones que pueden lanzar más de 40.000 semillas al día, una tecnología con la que van a llegar a zonas inaccesibles de otro modo. Así conseguirán duplicar la plantación de árboles, por ejemplo, como los eucaliptos, que son la principal fuente de alimentos de los koalas. Y preocupan Paraguay desde hace semanas el estado de la laguna del Cerro. La contaminación tiñó el agua de color rojo, pero ahora además están preocupados por la sequía. Los niveles están al mínimo. Corre el riesgo de desaparecer. Así se encuentra la laguna Cerro de Piquete Cuelimpio. Además de tener un olor nauseabundo que se percibe desde unos 100 metros en la zona, la contaminación sigue crítica. Se suma además la sequía que lo expone a su desaparición. Desde hace 6 meses se tiñó de este color rosa a causa de los desechos químicos que se depositan en sus aguas por parte de una empresa procesadora de cueros. El Ministerio del Ambiente se llamó a silencio y sigue planificando de qué manera se realizarán los trabajos técnicos y buscando presupuesto de alguna entidad. La laguna Cerro además sufre un cambio en su estructura natural. Un dique separa el curso de agua que se construyó para camino, hecho que también empeora la situación de este recurso hídrico. Les contamos ahora que en México se está trabajando para proteger a una especie de tortugas que está en peligro de extinción, las golfinas. En 2 playas de Oaxaca se concentra el 95% de los anidamientos. Sus principales depredadores, fíjense, son los hombres. Quienes dañen estos ejemplares se pueden enfrentar a 15 años de cárcel. Las tortugas marinas pues siempre regresan a anidar en el lugar donde nacieron. En 2 playas de Oaxaca se concentra el 95% de las arribadas de tortuga golfina en México. Uno de los principales problemas que hay en playas de anidación tan grandes como Morro Ayuta es el saqueo de los huevos de tortuga, pero también la matanza de las mismas. La gente ocupa los huevos de vientre para venderlos, pero también la carne, y así es como quedan estos pobres animales.
El proceso virtuoso que tienen las tortugas a lo largo de su vida se ve empañado por este tipo de acciones abusivas y excesivas de su principal depredador, el hombre. Aquí cada tortuguita nace de forma natural, es decir, in situ, ya que en otras playas se rescatan los huevos y se llevan a corrales. Este es el ciclo de las tortugas marinas, un ciclo que seguimos quebrantando. Y ahí ven, algo poco habitual, un cocodrilo en agua salada. Este ejemplar de 2 metros se encontró en una playa de El Salvador. Se cree que el animal procedía de un río cercano. Vamos a regresar a Canarias para contarles que estamos pendientes de la evolución de la borrasca llamada Bárbara, que está ahora en formación en el Atlántico y que se dirige a la península. Van a ver cómo se ve desde el satélite. Esta borrasca nos va a enviar mañana un frente frío que entrará por el oeste de las islas y que generará fuertes rachas de viento que en cumbres de Tenerife y La Palma podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además se esperan precipitaciones, las más intensas caerán en las medianías del oeste de La Palma, en La Gomera y en el norte y el oeste de Tenerife. No se descartan que estas lluvias de mañana vengan acompañadas de actividad tormentosa. La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por viento en La Palma, en Tenerife, a partir de la próxima madrugada. Muy atentos a la evolución, por tanto, de esta borrasca. El Telenoticias 1 está siguiendo minuto a minuto también el resto de actualidad. Y Ciar, ¿cuál es la última hora? Hoy en redacción hemos seguido la primera sesión del juicio por un homicidio cometido en 2018 en Guamasa. Al acusado se le solicitaban unos 3 años de cárcel, sin embargo en esta primera sesión ha confesado la autoría del crimen, por lo que esta pena puede verse reducida. También iremos con otro caso judicializado, esta vez en Guanarteme, en Gran Canaria. Recordarán, la semana pasada un vecino amanecía con todas las ventanas de su casa tapiadas. Hoy en el Telenoticias 1 les contaremos cuál es la versión de la empresa constructora implicada y también en estos servicios informativos de la casa apoyamos una lucha contra el cáncer de mama. Hoy se conmemora el Día Internacional. En Canarias se harán múltiples homenajes como lecturas de manifiestos que ponen en valor la valentía de muchas mujeres que ya han superado o intentan superar esta dura enfermedad. Pues un apoyo para todas ellas también desde Atlántico Noticias. Y Gran Canaria va a estar por primera vez en la Semana de la Música Latina de Billboard, que cumple 30 años. La revista americana ha elegido 4 artistas que colocarán a Gran Canaria en el panorama mundial. Cristina, que sabe de todo este género musical, ¿verdad? Sí, Juanfran, Tuto Durán, Eli y Leivan son los 4 artistas gran canarios que participarán en la Semana de la Música Latina de Billboard. Ellos son los artistas que por primera vez colocarán a Gran Canaria en el panorama mundial de este género musical, con su participación en este festival de conciertos virtuales que se celebrará entre el 20 y el 23 de octubre y que se podrá seguir a través de la página web de Billboard. Compartirán escenario con artistas de la talla de Jennifer López y Rosalía, y no solo tendrán la oportunidad de demostrar su talento, sino que tendrán la oportunidad de mostrar a Gran Canaria como un destino seguro. Llegar a un público joven vendiendo los valores de Gran Canaria, la proyección de Gran Canaria y los atractivos turísticos de Gran Canaria es una manera también de hacer llegar una propuesta de diversificación. Que una gala se vea por todo el mundo y que sobre todo el talento español y encima canario pues se vea cada vez más y que los canarios también podamos tener un huequito dentro de lo que es el género. Hoy nos vamos a ir con unas pirámides de Egipto, pero en réplica de arena de la pirámide de Keops, que se puede contemplar en Antalya, en Turquía. Está hecha con 1000 toneladas de arena y además está en pie desde hace 5 años. Así que ahora se ha presentado una solicitud para que esta escultura pues, se incluya en el libro Guinness de los Récords como la escultura de arena más antigua del mundo. Pues con esta imagen vamos a terminar por hoy. En nada comienza el Telenoticias Primera Edición con las noticias de este lunes. Si tienen alguna historia que contarnos, ya saben, tienen un correo atlanticonoticias@tvcanaria.tv. Ya se quedan con Isabel Baez y Paco Quintana. Nosotros regresamos mañana. Adiós.